Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Un gusto el poder conocerles, un gusto el poder compartir en este momento de estudio de la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir nuestros corazones con un tema. Obviamente, un tema muy importante, un tema muy delicado, que tiene que ver con la arrogancia, que tiene que ver con la soberbia. Una de las batallas más grandes, una de las batallas más grandes que el cristiano tiene en su vida. Cuenta por ahí la historia que un día un niño recibió la insignia, recibió el premio por ser el más humilde de todos. Y lamentablemente, cuando usó el premio, cuando usó la insignia, se lo quitaron, porque ya estaba fanfarroneando. Una vez también escuchó una historia de un hermano que estaba fuera del local de la iglesia y no quería entrar a la hora del estudio. Y un hermano que venía entrando le decía, ¿por qué no pasas a las clases de la Biblia? El hermano dijo, no tengo nada que aprender de esos profesores. Yo sé más que ellos. Otro hermano dijo por ahí, yo he traído más gente a la iglesia que todos ustedes. Yo he bautizado a más personas que todos ustedes. Yo trabajo mucho más que todos ustedes. Todos estos hermanos que están aquí es gracias a mí. Y la pregunta que me hago yo cuando pienso en estas historias, ¿por qué es que muchas veces somos arrogantes? ¿Por qué es que muchas veces somos tan soberbios? La soberbia, la arrogancia, no es algo que Dios le incomode. No estoy diciendo que a Dios desaprueba la arrogancia, a Dios no le desagrada la arrogancia, no menosprecia la arrogancia, Dios la aborrece. La aborrece. Dios la detesta. Y por eso que una de las luchas más constantes que el cristiano debe tener es de luchar contra la arrogancia en su vida. Mire, por ejemplo, conmigo, abramos la Biblia, por favor, mis queridos hermanos, y vamos a Primera de Samuel, capítulo 2. Mire lo que la palabra del Señor dice allí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Y dice en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen, dice, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, ya Él toca el pesar las acciones. Note muy bien, no multipliquéis palabras de grandeza, no seamos altaneros, cesen las palabras arrogantes. ¿Cuántas veces hemos sido arrogantes? ¿Cuántas veces hemos sido soberbios? Nos creemos en control, nos creemos dueños de las cosas, dueños de nuestro tiempo, dueños de nuestra vida. Es que es mi plan, es que es mi dinero. ¿Qué te metes tú? Es que son mis cosas. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Cesen las palabras arrogantes. Proverbios capítulo 8, en el versículo 13, nos habla del temor de Jehová
Y cuando miramos, por favor, allí en Proverbios capítulo 8, versículo 13, la palabra del Señor dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Es lo que estoy diciendo. Dios no solamente le molesta, a Dios no solo le incomoda la soberbia, la arrogancia. Dios la detesta. Dios aborrece al altivo de corazón. Si tú me sigues allí en el capítulo 16, de Proverbios, pero en el versículo 5, estoy proveyendo la base para este estudio, estoy proveyendo la base para esta conversación, pero en Proverbios capítulo 16, versículo 5, dice la palabra del Señor, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Dios aborrece la arrogancia. ¿Y sabe por qué Dios aborrece la arrogancia? Porque no hemos hecho nada que justifique nuestra grandeza. No hemos hecho nada que sea digno o merecedor de lo que Dios nos ha entregado. Dios, por su gracia y por su misericordia, te ha dado lo que te ha dado, te ha permitido tener lo que tú tienes, te ha permitido estudiar, capacitarte, te ha permitido trabajar, tener familia. Dios te ha permitido todo gracias a su misericordia. Si pensáramos, por decirlo de alguna manera, si pensáramos en términos de medicina, Dios es el médico y tú eres el bisturí. Si pensáramos en términos de arte, de pintura, Dios es el pintor y tú eres el pincel. Si pensáramos como los artistas, también como los escultores, Jehová es el artista y tú eres el cincel. Y nota muy bien que cuando llega el premio, cuando llegan los bestsellers, cuando llega el reconocimiento, te lo pregunto, ¿a quién se agradece por el éxito de una operación? ¿Se le agradece al bisturí o se le agradece al médico? ¿A quién se premia cuando hay un reconocimiento? ¿Se premia al pincel, al cincel o se premia al pintor, al artista? ¿Te imaginarías a un pincel poniéndose presuntuoso por haber adquirido, ganado un premio? Después, ¿o te imaginas a un bisturí jactándose por el éxito de una operación? Claro que no. Son instrumentos. Claro que no. Son herramientas y no reciben el crédito por lo que hacen, sino la honra es estar en la mano del médico, es estar en la mano del artista, es estar en las manos del pintor. Si tú te fijas muy bien, el problema de la arrogancia, el problema de la altanería, de la soberbia, es que pensamos que nosotros somos el médico. Es que pensamos que nosotros somos el pintor y queremos nosotros el reconocimiento. Y no nos damos cuenta que somos preciosos. Dios podría haber usado otro pincel, pero decidió usarte a ti. Dios pudo haber usado otro bisturí, pero te ha decidido utilizar a ti. Somos valiosos, somos preciosos, somos importantes, pero nuestro lugar es en la mano de Dios. Nuestro lugar es en la mano del doctor de los doctores, del artista y el pintor de los pintores. ¿Cierto que sí? Note muy bien
que cuando pensamos en la historia de Lucas capítulo 18, has oído esa historia, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando dos hombres subieron a orar? Y en ese momento nos dice Lucas capítulo 18, dos hombres subieron a orar, versículo 9 en adelante, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Con quién te identificas de esa historia, hermano? Cuando te presentas a Dios, cuando te comparas con los hermanos, cuando miras a las otras personas que no son parte del pueblo de Dios, ¿cómo cuál te sientes? ¿Te identificas con el fariseo que se autojustifica? ¿Te identificas con el hombre que se cree superior a los otros, que menosprecia, que juzga, que critica, que cree que está en un nivel superior? ¿O te identificas como el pecador, que no quiso ni siquiera alzar los ojos al cielo? Señor, sé propicio a mí. Muestra tu favor hacia mí. Te necesito. No soy nada sin ti. Dios dijo en Isaías 66:2, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Dios da grandes tesoros a los humildes. Sí, Dios da grandes bendiciones a los humildes. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 15, cuando miramos la palabra del Señor, allí en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 33, la palabra del Señor dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Dios honra a aquellos que proceden con humildad en la vida. Dios le da bendición. Dios honra a aquellos que asumen su lugar y entiende quién es el que está realmente en el control de la vida. Dios bendice con honra. ¿Quiere la honra del Señor? Mire el contraste que estamos mirando. Dios resiste. Dios resiste. Dios tiene de lejos al altivo, al orgulloso, al soberbio. Dios honra a aquel que es humilde. No solamente eso, miren el capítulo 11 también, capítulo 11, versículo 2 del libro de Proverbios. Note muy bien también que dice su palabra en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero también dice: más con los humildes está la sabiduría. Dios bendice con sabiduría. El humilde es sabio. El humilde entiende su lugar en el mundo. El humilde entiende que nada de lo que tiene es suyo. El humilde entiende que no es solamente por su esfuerzo, es por la bendición de Dios.
es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, es por la voluntad de Dios. ¿Cómo enfrentamos esta vida, mis queridos hermanos? El enemigo quiere convencerte que todo es tuyo. El enemigo quiere convencerte que tú estás en control. El enemigo quiere convencerte de que tú eres superior a otros. Dios quiere enseñarte tu lugar, mi lugar en la vida. Somos solo instrumentos en la mano de un Dios maravilloso. Dios nos bendice con honra. Dios nos bendice con sabiduría. En el mismo pasaje que estábamos citando, allí en Primera de Pedro 5:5, Primera de Pedro 5:5, dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios tiene de lejos, Dios rechaza a aquel que procede con soberbia, con arrogancia, con altivez, con aquel que se cree más de lo que es, con aquel que habla palabras de grandeza. Ya lo dijo Samuel, cesen las palabras arrogantes. Pero Dios da gracia. Dios bendice al humilde. Incluso me encanta tanto este pasaje en Salmo 149, casi al final del libro de Salmos, en el versículo 4, Salmo 149, en el versículo 4 dice la palabra de Dios, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo y dice, hermoseará a las humildes con la salvación. El humilde es sabio, el humilde recibe la honra del Señor, el humilde recibe la gracia de Dios, el humilde es hermoseado con la salvación de Dios. El humilde es bendecido con salvación. Fíjate muy bien que los santos más poderosos siempre han destacado por su humildad. Aunque había sido príncipe en Egipto, aunque había emancipado a los judíos de la esclavitud, Moisés, según dice la Biblia, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Eso dice Números capítulo 12, versículo 3. Moisés, un hombre muy humilde, un hombre muy manso. La gente hablaba mal de él, lo quisieron matar, lo quisieron apedrear, lo juzgaron, lo criticaron y siempre Moisés orando por la gente, siempre esperando en Dios la respuesta. El apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios que recibió tremendas revelaciones de Dios, pero cuando Pablo se presentaba en sus cartas, Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios, un hombre humilde, un hombre que entendía su lugar. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? El profeta más grande que ha existido en su tiempo. Cuando la Biblia lo recuerda, Juan fue el que dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. ¿Cómo Juan entendía su lugar en el mundo? Dios ama la humildad. Dios ama a quienes entienden su lugar. Mire, por ejemplo, en el libro de Filipenses. Acompáñeme un poquito, por favor, en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, primeras frases. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Cuando pensamos en un siervo humilde, cuando pensamos en una persona que pensó en los otros, que consideró a los demás como superiores, en uno que invirtió en los otros, en uno que consideró siempre más allá a los otros que a sí mismo, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice, tengan el mismo pensamiento que Jesús. Tengan el mismo pensamiento de Cristo. Él no pensó en su bienestar. Él no miró lo suyo propio. Él no se creyó superior a los demás. Él fue humilde, manso y humilde de corazón, nos dice Mateo 11, el Hijo del Hombre. Nada hagáis por contienda. ¿Cuántas veces somos rencillosos? ¿Cuántas veces en la iglesia se enquistan raíces de amargura por culpa de las comparaciones, por culpa de las contiendas, por culpa de creernos superiores a los demás, menospreciar a los otros? Pablo nos escribe, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Para que esta actitud quede más claramente marcada en la mente, Pablo dice, no mires lo tuyo propio. No te enfoques en lo que tú eres. No vivas en la soberbia. Ten el pensamiento de Cristo. Ese es mi ánimo para cada uno de nosotros. Es mi ánimo y mi estímulo en el Señor, mi querido hermano, mi querida hermanita, que batallemos con cualquier cosa que se interponga entre la salvación de nuestras almas. No seamos soberbios, no seamos vanagloriosos, no nos creamos dueños y en control. Ese es el problema de la gente hoy en día. Yo trabajé por 7 años antes del ministerio en una empresa de publicidad muy grande. Era jefe de un área de impresión digital. Allí conocí la publicidad al revés y al derecho, como lo dicen en mi país. Y noté algo increíble que me hizo reflexionar mucho como cristiano. Que la publicidad, la base fundamental de la publicidad, es el egoísmo. Es querer convencerte que tú necesitas eso, que tú te mereces eso, que tú eres digno de esto. Y la publicidad trata de convencernos. Es que si no usas tal pasta dental, no eres cool. Si no usas o consumes cierta gaseosa, no eres original. Si no te vistes con tal ropa o tienes tal celular, tal tecnología, no eres la persona correcta. Y comenzamos a compararnos, comenzamos a creernos superiores. ¿Por qué ellos pueden y yo no? ¿Por qué ellos tienen más y yo no? ¿Por qué ellos tienen derecho a esto y yo no? Y sin darnos cuenta vamos rumbo a la altivez, a la soberbia y a la vanagloria. Y nos creemos dueños, y nos creemos en control, y nos creemos independientes, autosuficientes, y nos vamos alejando de Cristo. Nos vamos alejando de lo espiritual. Vamos creyendo que nosotros somos los principales, los actores principales de nuestra historia. Y se nos ha olvidado que somos lo que somos. Y se nos olvida que tenemos lo que tenemos y vivimos lo que vivimos solamente por la gracia de Dios. ¿Qué seríamos? ¿Qué seríamos sin la gracia de Dios? Pablo mismo lo dijo en 2 de Corintios capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. 2 de Corintios 12:7. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Permitió un aguijón en su carne. El aguijón para Pablo
Era el recordatorio de que no debía engreírse, que no creía, que no tenía que creerse algo más allá de lo que era. Muchas veces las circunstancias nos muestran realmente quién es el que está en control, quién es el que realmente otorga, quién es el que realmente da, quién es el que realmente está en la torre de mando. Aunque muchas veces yo creo que yo mando mi vida, el Señor es el que lo puede todo. Por eso, mis amados hermanos, en el día de hoy quise compartir este tema. Les agradezco de todo corazón esta oportunidad. Le doy gracias por poder compartir con ustedes. Es un mensaje de parte de Dios. Estamos delante de Dios y estamos de parte de Dios. Y lo único que buscamos es cada día ser mejores. Este siervo que está frente a ustedes tiene mucho que mejorar y mucho que crecer. No me presento ante ustedes como una columna de humildad, todo lo contrario. Tengo que también batallar constantemente contra esas pasiones, contra esas emociones que están en nuestra vida, que nos hacen muchas veces creernos superiores, en control, dueños, tan independientes que nos creemos. Pero al final siempre Dios te humilla y Dios te muestra cuál es tu lugar. Que Dios te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Amén y amén, mi hermano. Gracias por el estudio de esta noche. Gracias por enseñarnos la palabra de nuestro Señor tan maravillosa, ¿no? Es una espada de doble filo que ahí va cortando hasta los tuétanos, dice su palabra. Vamos a ir con una alabanza y entramos a la parte de las acotaciones, preguntas.